Bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes. El sistema educativo está teniendo una crisis y por eso es importante en este momento pues ponerlo sobre la mesa y también pues debatirlo, hablarlo, dialogar. Esa es la razón por la cual hoy están nuestros invitados aquí reunidos. De antemano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No tenemos nada más ni nada menos que a tres personas maravillosas con, digamos, todo el conocimiento en el tema de la educación. Está el doctor Gabriel Burgos. El doctor Gabriel es ex viceministro de Educación. Doctor Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, Marta, por la invitación. Además, para estar también acompañado de mis colegas Pedro y Marco Tulio. Bueno, un gusto, muchas gracias. También tenemos al doctor Marco Tulio Calderón, que es rector de la Universidad Gran Colombia y, por supuesto, conocedor de todas las vicisitudes del tema de la educación. Doctor Marco Tulio, muchas gracias por venir y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí para hacer este conversatorio entre amigos sobre un problema muy grave que es la universidad, la educación superior, todo el manejo que disruptivamente se nos presentó, llegó y está quedándose mucho más rato del que pensamos, pero estaremos aquí dialogando mucho rato y con mucho cariño para explicarle pues a tu audiencia sobre la educación y sobre todos los problemas que estamos teniendo. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar tenemos al doctor Pedro Montes. El doctor Pedro Montes es consultor especialista en el tema de la educación. Es abogado, conocedor de todos los asuntos jurídicos de la educación y socio de la firma Montes y Powell Abogados. Doctor Pedro, muchas gracias por venir, amigo de la casa además. Marta, buenas tardes, y doctor Burgos y doctor Marco Tulio, buenas tardes y buenas tardes a todos. Un placer estar aquí para conversar sobre este tema de vital importancia para el país y para las personas que sufren la crisis en el tema del coronavirus y, por supuesto, cómo afecta el funcionamiento de las instituciones de educación superior y, por tanto, la prestación del servicio público, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces toquemos el tema como nos gusta, de una manera sencilla, sí, obviamente técnica, pero entendible para que la gente también, a partir de las dudas que tenga, que ya han sido bastantes, les digo que apenas nosotros hicimos la promoción para este live, mucha gente envió sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, y bueno, esperamos que también utilicen este espacio y estén preguntándonos, porque en la parte final vamos a ir preguntando lo que ustedes nos vayan formulando por las redes sociales. Bueno, empiezo con el doctor Burgos, además aprovechando su experiencia como viceministro de Educación. Y es, bueno, en este momento, claro, para todos ha sido una realidad que se ha afectado el sistema educativo y la educación. Pero desde su perspectiva, viendo la educación en sentido general, ¿cuál ha sido la afectación de esta pandemia en el sector como tal? Mire, Marta, yo veo en este momento dos afectaciones. Uno, la interrupción abrupta de la presencialidad. Nosotros hablamos mucho de virtualidad, pero la verdad es que el sistema nuestro de educación básico, media y superior, en un 90-95%, si no más, era presencial o es presencial. Y entonces pasar de un momento a otro de la milenaria tradición del maestro y el aula a la utilización de las nuevas tecnologías, pues ha producido digamos, un choque muy fuerte en la educación en todos los niveles. En el caso de la educación superior, pues aunque, digamos, ya había en Colombia un desarrollo interesante en el uso de las nuevas tecnologías y en lo que llamamos la educación virtual, pues frente a la realidad de toda la masa estudiantil o de todo el número de universidades, pues era un porcentaje mínimo, ¿no? Un porcentaje mínimo. Y sobre todo, muchas universidades o muchas instituciones de educación superior que apenas estaban comenzando a incursionar en ese tema del uso de las nuevas tecnologías, para no decir que no tenían ninguna experiencia en ese campo. Y sumado a otro tema muy crítico del país, es que es la comunicación,
la cobertura de las tecnologías, que está bien en algunas en las ciudades grandes, más o menos, como Bogotá, como Medellín, como Bucaramanga, Cali, Barranquilla, etcétera, el eje cafetero. Pero en las otras, en las ciudades intermedias y en los campos, pues mínima. Entonces, ese es un primer golpe muy duro. El segundo, pues, es un golpe al docente, porque tiene el mismo efecto. El docente que estaba acostumbrado a la relación maestro-aula tradicional, pues pasar a dictar, a organizar sus cursos virtuales, pues es una experiencia totalmente distinta. Y eso no es pasar de dictar una clase en un aula a dictarla en un computador. Eso tiene que tener otra metodología y otro modelo. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la ruptura de la presencialidad, sí hay una crisis que la están viviendo tanto las instituciones como los docentes como los estudiantes. Y el otro tema que se viene ya es que pues esta pandemia y esta crisis económica pues trae también una disminución masiva en los ingresos que se va a reflejar. Ya vi hoy una noticia que el desempleo llegó al 19% el mes pasado o este mes. Pues eso también se va a reflejar en los ingresos y en la deserción en las instituciones de educación superior, especialmente en las privadas, que dependen en un 90% por lo menos, si no más, de los pagos de las matrículas por los estudiantes. De manera que, ahora, eso va a ser duro ahora, pero si la crisis económica continúa para el segundo semestre o para el comienzo del año entrante, pues se va a incrementar. Yo recuerdo con otro comentario para darle paso a mis colegas. Yo recuerdo que en la crisis del año, de los fines del siglo, 1998-1999, también que fue económica, no de salud, pues hubo también un problema muy serio de deserción y de caída de las matrículas en los estudiantes de las universidades privadas. Pero lo que sucedió allá fue que la gente se transfirió mucho a la universidad pública. Y se cayeron los estudiantes de la universidad privada, pero se transfirieron a la universidad pública. Yo no tengo mucha duda que eso vaya a suceder en este momento, pero además en ese momento estábamos en la época dorada de la educación y entonces había demanda. Los muchachos querían estudiar, las universidades se dan el lujo de rechazar estudiantes. Eso cambió y ahorita el rector nos hará el comentario, Marco Tulio nos dirá sobre eso. Eso cambió. Hoy ya no es la época dorada de los años 90 y los comienzos del siglo donde las universidades se daban el lujo de rechazar estudiantes y había demanda suficiente. Hoy estamos en otro escenario. Entonces yo sí veo, para concluir este primer comentario, que van a venir unos días duros para la educación superior en general, que es nuestro tema, y más duros para la educación superior privada, que lamentablemente no tiene ayudas del Estado, pero yo creo que va a tener que llegar a darle soporte. Ese es mi comentario, Marta, gracias. Ok, bueno, y ahora hablaremos seguramente más adelante de las soluciones, para proponer soluciones, pues teniendo en cuenta esta situación tan compleja que se viene. Doctor Marco Tulio, la pregunta sería la misma, pero entonces ya no enfocada en la educación en general, sino específicamente en el sector universitario, teniendo en cuenta su calidad de rector. ¿Cuáles han sido realmente las afectaciones que ha tenido concretamente el sector universitario por cuenta de esta pandemia? Bueno, Marta, yo creo que las universidades nos vimos afectadas porque la mayoría de los programas autorizados están en la modalidad presencial. Muy pocas universidades están con el grueso de sus programas en educación remota, porque yo creo que educación virtual no tenemos. La educación virtual implica alta tecnología, implica inteligencia artificial al máximo, robótica, trabajadores en la nube,
y eso todavía no lo tenemos bien ajustado en Colombia. Pero sí había instituciones que ya venían trabajando educación remota, mediada por las tecnologías, y fue fácil para ellos. Otras habíamos incursionado. Nosotros, por ejemplo, llevamos más de 15 años enseñando a nuestros profesores a tener sus cursos en ambientes virtuales de aprendizaje. Eso nos facilitó, junto con que el año pasado nosotros comenzamos a ofrecer 3 programas en la modalidad virtual, pero como digo, es una modalidad mediada, remota. Y esos programas, que eran Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, nos permitieron ajustar, incrementar la plataforma, incrementar la red y empezar a ofrecer los programas presenciales a través de la ayuda remota. Eso pues lo pudimos hacer más o menos rápido, fue una espera como de unos 15 días, mientras todos los profesores fueron ajustando sus procesos, y lo que se pidió en la universidad fue que fuéramos muy flexibles con los estudiantes, porque pasarlos de la presencialidad a la virtualidad o a la educación remota no es fácil, porque ellos estaban acostumbrados a que los profesores les entregaran en el aula el conocimiento ya rumiado, masticado, digerido, y ellos en la educación a distancia lo que van a tener es que ejercitarse más, leer más, pensar más, generar más conocimiento propio, y para eso no estaban acostumbrados. Esa es una de las grandes dificultades. También es importante entender que en el país ha hecho falta ajustar más el sistema académico total, porque, como decía el doctor Burgos, ya no nos podemos dar el lujo de rechazar muchachos que vienen mal preparados. Además, porque es una responsabilidad social. ¿Cómo le cierra uno la puerta a un niño que llega con un cartón de bachiller diciéndole que no sabe hablar, diciéndole que no sabe sumar? Eso no se puede hacer. Entonces las universidades, sobre todo las que atendemos a los estratos 2, 3 y 1, como es la Gran Colombia, que el 92% está conformado por esos 3 estratos, 44 del estrato 2, 40 del estrato 3 y 8 del estrato 1. Eso es un ejercicio bastante pesado, pero hay que hacerlo por responsabilidad social, porque un muchacho que llega a golpear las puertas de la universidad no se le puede decir que no puede entrar. A mí me parece que si uno le cierra las puertas, lo está mandando a él o a la delincuencia o a que viva como pordiosero, como se está trabajando ahora en la política, que me parece terrible. Yo creo que a la gente hay que enseñarla a trabajar y a generar sus propios recursos. Y eso es una de las tareas que hace la educación superior en Colombia. Por esa razón, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante a las instituciones de educación superior privadas y públicas en este momento. Y lo que decía el doctor Burgos es muy importante, hay que entrar a ayudar para que no se vayan a quebrar esas instituciones. Por esa razón, algunas universidades privadas no hemos ofrecido descuentos a los estudiantes, porque si ofrecemos descuentos, por ejemplo, nosotros tenemos una matrícula que es la tercera de abajo hacia arriba. Nos gana un poco el Minuto de Dios y la CUN, pero después sigue la Gran Colombia. ¿Por qué tiene esa matrícula tan baja? Porque la matrícula desde el fundador fue permitir que la persona que trabaja vaya con su sueldo a pagarse su universidad, y por eso siempre se ha mantenido una matrícula muy ajustada, muy asequible, para que esa persona que trabaja pueda pagarse sus estudios y se convierte en papá de sí mismo, como decía nuestro fundador, el doctor Julio César García Valencia. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que
hay que bajar las universidades, tienen que ir hasta los jardines, a los colegios, ayudar a formar allá a sus docentes y hacer diálogo con ellos y con los rectores de jardines y de colegios para que se mejore la educación en esa parte, para que cuando lleguen a las universidades nosotros fácilmente enseñemos la disciplina. Ahora, como decía al comienzo, la incertidumbre que se creó tanto en las instituciones como en el cuerpo docente, como en los estudiantes, fue muy grande. La afectación emocional no se ha medido. Se ha medido un poco la afectación física. Por ejemplo, se demostró que en Bogotá hay muy baja conectividad. Se demostró que hay muchos muchachos que no tienen los mecanismos para estar desde la casa respondiendo a la educación, porque en las casas puede haber 1 o 2 computadores, la red no es suficiente, el internet no es suficiente, pero si allá está el papá, la mamá que trabajan y los 2 o 3 niños, porque en esos estratos hay bastantes niños, ¿cómo hacen para repartirse el computador para atender su colegio, atender su universidad y atender su trabajo? Eso nosotros hemos ayudado a algunos estudiantes prestándoles equipos y ahora pues estamos tratando también de facilitarles unas USB con internet dedicado para su academia, pero eso no se midió. Y yo creo que es una tarea, no solamente en el campo, aquí en la ciudad también tienen esas dificultades. Y yo creo que tenemos que prever eso. Este semestre lo vamos a terminar en forma virtual. Los cursos de prácticas, los laboratorios, tendrán que abrirse unos espacios. Nosotros pensábamos abrir ahorita el espacio intersemestral para que esos cursos fueran llevados a las aulas, pero parece que no lo vamos a poder hacer. Entonces tendremos que mirar a ver si en el segundo semestre abrimos unos espacios para eso. Los estudiantes siempre preguntan eso. Dicen, bueno, como ahora es virtual o mediado por la tecnología o remoto, entonces la universidad se ahorra plata en profesores, se ahorra plata en planta física. La educación virtual es más barata y nosotros estamos pagando presencial, que es más cara. Pero resulta que nosotros hemos tenido que mantener la nómina de profesores porque no hay causa para terminarles los contratos. Y además tenemos que ir a comprar más tecnología para poder hacer ese ofrecimiento. Eso implicó unos mayores costos para soportar estos procesos, pero se está haciendo por el compromiso de no demorar el proceso académico de las personas que están estudiando y ayudar a la construcción, porque un joven que pierda 1 año, 2 años por este problema, pues es un joven que está perdiendo unos años de su vida. Y yo creo que las generaciones necesitan que se eduquen en su oportunidad para que salgan adelante. Es una de las tareas más importantes de la universidad ahora, ver cómo asegura la calidad del servicio educativo que está prestando. Eso requiere reflexionarse, requiere un pensamiento flexible que permita que una vez reintegrados a la universidad, nosotros, por ejemplo, estamos pensando en tener unos tutores para que hagan diálogo académico y avancen en las competencias que esos muchachos tengan como débiles en su proceso formativo, porque si no, no aseguramos un buen profesional. Todo eso se está haciendo y ha sido algo que ha tocado muy fuertemente a la universidad. Claro, de acuerdo. Ya ahora vamos a ver justamente esas soluciones porque lo que sí nos ha llegado bastante y lo que se ha visto y lo que uno supone es que, por supuesto, los estudiantes han tenido ciertas demandas importantes que valdría la pena mirar incluso desde el punto de vista jurídico. Pero antes de eso, al doctor Pedro quiero hacerle una pregunta en especial, ya entrándonos al tema
puramente jurídico es, bueno, ya vimos lo que decía el doctor Marco Tulio y ya vimos lo que decía el doctor Gabriel. Los dos, digamos, tienen clarísimo el panorama y estamos en un panorama que no en vano llamamos crisis, porque el sistema educativo ya ha tenido que pasar de lo presencial a lo virtual sin de pronto estar preparado para eso, ¿verdad? Y sin saber en realidad si eso es virtualización o no, pues porque en realidad son clases dándose por Zoom, pero ese es un programa virtual en realidad. La pregunta es, sabiendo toda esta situación y viendo que hay una crisis, ¿no sería lo ideal tener un régimen de excepción en este momento? La pregunta es, ¿hoy en día hay un régimen de excepción? Hoy en día, así como por ejemplo la Superintendencia de Sociedades puso un régimen para los empresarios en crisis, hoy existe un régimen para estas instituciones educativas y a los estudiantes en crisis. No, Marta, la respuesta es no. El Ministerio de Educación Nacional no ha expedido una norma que pueda entrar dentro de la denominación de un régimen de excepción que dé cuenta, digamos, o que haga frente a la crisis que ha generado el COVID-19. El Ministerio, digamos, o el Gobierno Nacional, en uso de las facultades extraordinarias que le da la emergencia económica, expidió un decreto legislativo en el que, digamos, elimina temporalmente el requisito de la presentación del examen de estado para el ingreso a la educación superior. Es tal vez la única norma que se ha expedido, digamos, de esa naturaleza o de ese rango normativo. Adicionalmente, ha expedido unas resoluciones mediante las cuales suspende, por un lado, los términos que en su cabeza estaban, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, relacionados con las investigaciones administrativas que adelanta la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Esto es, digamos, la parte como punitiva o sancionatoria de la función, que es la función genérica de inspección y vigilancia. A su vez, ha suspendido los términos de casi todos los trámites que se adelantan ante el Ministerio, a excepción de la convalidación de títulos otorgados por las instituciones de educación superior extranjeras. Pero la suspensión de términos es de los términos a los que está sometido el Ministerio. Esto es que las instituciones de educación superior, aún en época de coronavirus, han tenido la obligación de presentarle al Ministerio todos los trámites asociados al registro calificado. Para que las personas nos entiendan, el registro calificado es un instrumento del sistema de aseguramiento mediante el cual se evalúa el cumplimiento de unas condiciones de calidad. Ese registro calificado tiene una vigencia y debe ser renovado cada 7 años, y justamente hay un periodo del ciclo de presentación de esas solicitudes que le pega a la época del coronavirus y sobre todo a la época del aislamiento social preventivo, en el que tuvieron que presentar con muchas dificultades, debo decirlo, esas solicitudes. Es decir, que allí el Ministerio se quedó corto en entender que las dificultades, no solamente que acaban de mencionar el doctor Burgos y el doctor Marco Tulio, relacionadas con, de un momento para otro, digamos, convertir sus programas académicos presenciales en unas mediaciones de las tecnologías o remotos, porque virtuales no son. No tuve en cuenta, digamos, esa otra dificultad que es la presentación de ese tipo de solicitudes ante el Ministerio, que son bastante complejas. Se hacen a través de unos documentos denominados maestros, y eso implica un esfuerzo institucional grande que genera, como lo dicen los mismos actos administrativos que suspende sí los términos en cabeza del Ministerio, la necesidad de hacer reuniones presenciales, de toma de decisiones, bueno, etc. Entonces, digamos, la respuesta es no. El Ministerio no ha expedido un régimen de excepción. Tal vez lo más significativo ha sido la expedición de una directiva ministerial que por su naturaleza jurídica pues no es, digamos, la norma deseable en este tipo de situaciones, porque no genera certeza jurídica, no genera la tranquilidad a los destinatarios del régimen de la educación superior, no solamente a las instituciones de educación superior, sino a los padres de familia, a los propios estudiantes, a los docentes,
al personal administrativo la confianza necesaria para, digamos, entender que las instituciones están actuando con estos ajustes que les ha tocado hacer y que no estaban aprobados los programas así en derecho. Esa directiva, entre otras cosas tengo que decirlo, con una redacción que se presta para equívocos, intenta decir que las instituciones pueden utilizar en los programas presenciales los TICs para hacer lo que nos han contado ya los doctores Burgos y Marco Tulio, en el sentido de pues, lograr no suspender la prestación del servicio, porque eso sería gravísimo. No es tampoco deseable que se suspenda la prestación del servicio que se concreta en el desarrollo de los programas académicos, y que de esa manera lo puedan hacer, digamos, de manera remota. Es lo que, digamos, coloquialmente llama la gente la virtualización. Pero esa directiva tiene un gran problema, y es que dice que se debe hacer en las condiciones de calidad que se otorgaron los registros calificados. Y eso es un imposible, por supuesto, porque justamente es tal el cambio que le pega un sacudón completo a todas las condiciones de calidad que integran ese registro calificado. Claro, es un problema de redacción, pero si lo sumamos a la debilidad de una directiva frente a este asunto, pues genera un mayor, digamos, una mayor desconfianza frente a la creencia, y en este caso las instituciones, como lo decía el doctor Burgos y el doctor Marco Tulio, tienen que estar completamente seguras de que lo que están haciendo lo están haciendo en el marco de la ley. Ahora, es también cierto, doctora Marta, que las instituciones de educación superior gozan de autonomía universitaria. Es una autonomía consagrada constitucionalmente, artículo 69 de la Carta. Esa autonomía universitaria les permite a las instituciones autolegislarse. De tal manera que allí también debe haber un régimen de excepción, más o menos estructurado. De tal manera que con seguridad, nos podrá contar el doctor Marco Tulio y el doctor Burgos ahora, todas las instituciones de educación superior han tenido la necesidad de reunir a sus máximos órganos de dirección y gobierno, a sus autoridades internas, para que expidan una normatividad que se ajuste a las dinámicas que está trayendo el aislamiento social preventivo, es decir, la imposibilidad que tienen de presentarse físicamente en las instalaciones de las instituciones. De tal suerte, doctora Marta, que no han expedido un régimen excepcional. En algunos puntos uno pensaría que es necesario. Por ejemplo, actualmente está vigente una norma que dice, contenía en el decreto 1330 del 2019, compilado en el decreto 1075 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector educación, que cuando hay modificaciones a los programas académicos, las instituciones deben informárselo al ministerio, y ciertas modificaciones, como por ejemplo el cambio de la denominación, o el cambio de la metodología o de la modalidad, ¿cierto? O el cambio de del número final de créditos académicos, no solamente deben informarlos, sino esperar a que el ministerio los apruebe. Esa norma está vigente, por ejemplo, y no hemos escuchado de parte de un funcionario del Ministerio de Educación Nacional hacer esa claridad. A mí me parece importante que el ministerio además no renuncie a una función, que es una función suprema de inspección y vigilancia, que se traduce también en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, porque hay instituciones que, dado su dimensión institucional, pueden de alguna manera hacerle frente a la situación de una manera decorosa en términos de calidad, pero hay otras que no. El doctor Burgos hablaba de la dificultad que tienen las instituciones de educación superior pequeñas de región, gracias a las instituciones técnicas, profesionales o tecnológicas. Y esas instituciones deben estar acompañadas por el Ministerio de Educación Nacional para garantizar en la medida posible la calidad en la prestación del servicio. Yo tengo una gran preocupación, y es que hay una afectación a la calidad de la prestación del servicio, por supuesto, y hay una que es, digamos, que es aceptable. Pero cuando la deficiencia en la calidad pone en riesgo la idoneidad del futuro egresado para el ejercicio de la profesión u oficio,
ya estamos hablando de una raya que me parece que no se puede traspasar, y es ahí donde el ministerio me da la impresión, a través de sus comunicados y de lo que ha expedido, pues ha renunciado prácticamente al aseguramiento de la calidad, porque no ha pedido información. Te pongo otro ejemplo. Las instituciones de educación superior, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, informan al ministerio el incremento del valor de los derechos pecuniarios, es decir, de la matrícula, de los exámenes supletorios, de las habilitaciones, etc. Hay un listado taxativo de aquellas, aspectos por los que pueden cobrar por razones académicas las instituciones de educación superior, artículo 122 de la ley 30 del 92. Esto fue el año pasado, y eso tiene una vigencia de un año. Estamos hablando, como lo decía el doctor Marco Tulio y el doctor Burgos, que seguramente los estudiantes van a pedir descuentos, disminución del valor de la matrícula, devoluciones, etc. El ministerio no puede esperarse hasta el 15 de diciembre de este año para que las instituciones, digamos, de alguna manera le informen qué va a pasar con ese valor de los derechos pecuniarios. Yo pensaría que es razonable, no en términos punitivos. El ministerio también debe entender que la inspección y vigilancia no es un asunto punitivo, no es un asunto de castigo. La ley 1740 del 2014 es clarísima en entender que la inspección y vigilancia es un tema preventivo, es un tema de aseguramiento, de acompañamiento. Entonces, eso es otra cosa que debe hacer el ministerio, entender que la inspección y vigilancia es justamente para eso, para asegurar calidad, y no simplemente un tema digamos, punitivo. En ese orden de ideas, tendría ya que estar mirando cómo le pide información a las instituciones con las cuales pueda establecer un régimen de excepción, si es que lo considera necesario, o establecer políticas, porque pues, nos han dicho que esto va para largo. Ya hay quienes hablan de que este tema va para un año, y eso, los resultados pues son como una bola de nieve que se presentarán en el futuro. Pero doctor, me surge una pregunta allí. Usted decía, bueno, lo que pasa es que los programas son como aparecen en el registro calificado, ¿verdad? Es decir, Sí. según como autoriza el Ministerio de Educación. Pero en este momento los programas ya no son como autoriza el Ministerio de Educación, porque ahora no se puede dictar la clase presencialmente, ¿verdad? En ese orden de ideas, entonces, hay una modificación al programa, y esa modificación necesitaría otro registro calificado. No. ¿O cómo funciona el tema? No, bueno, digamos que estamos en el marco de una situación excepcional, de unas circunstancias imprevisibles, ¿cierto? E irresistibles en tanto para la prestación, digamos, del servicio en las condiciones de calidad que se venían prestando. Entonces, existe un programa presencial, venía normal, se presenta esta situación y es necesario, entre otras cosas, las instituciones en uso de su autonomía que implica pues, responsabilidad. Buscan la forma de reaccionar y de impedir la suspensión del servicio. Entonces, modifican sus programas, acondicionándolos al tema remoto, como lo dijo el doctor Marco Tulio. Claro, eso sacude las condiciones de calidad todas, ¿no? Tal vez la única que no sacude es la denominación y la justificación, y ahí para abajo sacude todas las condiciones de calidad. Hay una norma que dice que cuando una institución modifica su programa y esa modificación afecta una o más condiciones de calidad, debe notificárselo al ministerio. Razonable, porque el ministerio hace aseguramiento de la calidad. En este caso, lo que el Ministerio de Educación Nacional ha dicho a través de sus normas, digamos, o peor, guarda vacío sobre ese asunto. Yo pienso que, y es la recomendación que yo vengo haciéndole a las instituciones de educación superior. Sí, claro, no es un tema digamos, de protección frente a una sanción, doctora Marta. Es un tema de informarle al ministerio cómo lo están haciendo, para que ni más ni menos la entidad que garantiza la calidad se dé por enterada, y en caso de que lo considere necesario, porque no es para que guarde la información, sino para que la evalúe, en caso de considerarlo necesario y, digamos, se ponga en riesgo eso que yo digo que es la idoneidad del futuro egresado, pues actúe en términos de apoyo, de fomento a esa institución de educación superior y la ayude a afrontar la crisis del coronavirus. Entonces, digamos, la Gran Colombia es una institución que, entre otras cosas, tiene el carácter académico de universidad y digamos, es una institución robusta y además pues, le permite
digamos, con algún grado de, digamos, de mayor facilidad a afrontar la situación. Pero repito, hay instituciones pequeñas, no irresponsables, sino que no presten con calidad, sino que no tienen tantos recursos en lo financiero, en lo tecnológico, en lo administrativo, en lo docente, y encuentran con que pues la última opción será suspender, y hasta qué punto se está afectando la calidad. Es ahí donde el ministerio tiene que entrar a ayudarlas a través de fomento. El PAN Padrino es válido. El PAN Padrino es coger a las instituciones que ya tenían oferta virtual y lograr que ellas asesoren o ayuden a las otras. Pero tiene que ser más contundente ese apoyo, porque como lo decía el doctor Marco Tulio, las instituciones de educación superior, públicas y privadas, y creería yo que en términos de cobertura más a las privadas, hay que protegerlas, hay que salvarlas, porque sin ellas no hay servicio. Y si no hay servicio, no hay educación, así de sencillo. Y no hay un derecho fundamental, además, ¿no? Porque es que no estamos hablando de una industria, Y entre otras cosas, esto tiene sino que estamos hablando de un derecho. unas vicisitudes adicionales, o mejor, unos elementos adicionales, unas matices adicionales, que no se trata de digamos, no se trata de empresas comerciales con ánimo de lucro, se tratan de instituciones de educación superior que todas, sin excepción, están organizadas como fundaciones, corporaciones, y salvo la cooperativa, que es una cooperativa, institución de economía solidaria, todas están organizadas como personas jurídicas de derecho civil que no tienen ánimo de lucro, que prestan un servicio público esencial, que determina el ejercicio de un derecho fundamental, que es la educación, que es un derecho fundamental esencial, como lo acababa también de decir el doctor Marco Tulio. Es decir, esto, mejor dicho, hay que ponerle mucho atención a qué es lo que están viviendo las instituciones para que el ministerio pueda reaccionar. Si el ministerio no pide información, no va a ser posible. Bueno, vale, doctor Gabriel, una pregunta sobre el tema que ya están avisorando todas las instituciones educativas en este momento, y es la deserción. La deserción porque muchas personas que estaban matriculadas finalmente suspenden sus estudios y deciden retirarse, y otra que es, digamos, llamémoslo la no inserción, o que no se van las instituciones educativas no van a tener la misma cantidad de estudiantes que normalmente ingresan en el semestre que viene. Bueno, ¿cómo ve esta situación y cómo cree usted que podría tratar de resolverse esta problemática? Aló. Aló. Sí, lo escuchamos, Bueno, doctor. a mí me parece que lo que acabamos de oír de el doctor Pedro Montes es importante, porque uno no ve que haya una claridad en ese manejo. No obstante, sí ha habido acciones de acompañamiento, de reuniones, de circulares, pero sí, hace falta como la expresión de una normativa que dé regularidad y que dé firmeza a los actos que se están llevando a cabo. Yo, en nombre de la universidad, lo primero que hice fue hacer la primera semana de desarrollo e informarle al ministerio, directamente a la señora ministra y al viceministro, cómo estábamos llevando a cabo nuestros procesos, cómo nos había ido, cuántos estudiantes estaban vinculados a las plataformas virtuales o plataformas de acompañamiento remoto, y eso pues ayudó un poco, porque el mismo ministerio nos agradeció que le hubiéramos informado, pero no sabemos cuántas han estado dando su información. Simplemente han enviado unas encuestas que se han presentado a los estudiantes, algunas por parte del ministerio, otras las hemos generado a través de ASCUN, que es la Asociación de Universidades, y con eso pues hemos estado mirando, pero yo creo que más que la regulación, lo que debemos hacer las universidades y las instituciones de educación superior en general es hacer una verdadera reflexión para asegurar la calidad de la educación, como lo ha hablado el doctor Pedro, porque eso es lo que necesitamos hacer, y generar
algunas estrategias y mecanismos para que una vez pase este problema, entrar a hacer una revisión minuciosa de las competencias de los estudiantes para asegurar que su conocimiento prometido en el momento de su matrícula se le ha garantizado. Yo creo que eso tenemos que seguirlo pensando. Yo les contaba al inicio que la universidad está pensando en hacer unas especies de tutorías como comunidades académicas con los estudiantes y los grandes maestros de la universidad para que vayan haciendo como un análisis intercursos para mirar si se han apropiado adecuadamente las competencias o no. No es que se repita otra vez lo mismo que se dio virtualmente, sino que se asuma cuál es la competencia débil que quedó, cuál es la que no se apropió, para que se empiece a generar ese problema y se garantice esa calidad. Yo creo que eso lo tenemos que hacer todos. Una cosa muy importante es el acompañamiento financiero a la solvencia de las universidades. Yo creo que la UNESCO lo ha presentado de manera muy clara, diciéndole a los gobiernos, ustedes deben proteger las instituciones de educación porque esa es la garantía de formación y la garantía de país. Y yo creo que si no lo hacemos, pues estamos perjudicando pues a la gran masa de jóvenes que quieren estudiar. Y como decía al comienzo, la gran masa de estudiantes a los cuales les hace cobertura la educación privada o de instituciones privadas es muy grande. En Bogotá estamos ya claros que es del 73% y en el país aproximadamente del 52%. Entonces, eso es muy alto. Y si nosotros permitimos que una universidad o una institución de educación superior privada por insolvencia deje de prestar el servicio, va a ser un problema muy grave para la formación en el país. Yo creo que tenemos que hacer ese gran esfuerzo. El plan Padrinos pues trató de ayudar, pero eso no es, digamos, no es suficiente porque el costo para las mismas instituciones es alto, estuvieran o no estuvieran en la virtualidad. Entonces, yo creo que hay que generar más ayudas. Por ejemplo, el decreto 662 que creó el auxilio solidario o el beneficio solidario está dirigido única y exclusivamente a las entidades estatales de educación superior. Y yo creo que ahí pues hay un error, porque es que como decía el doctor Pedro, nosotros estamos prestando un servicio público esencial, fundamental, y también necesitamos. Lo que hay que hacer es un buen seguimiento a la inversión en favor de esos procesos. Y hay que ayudar mucho a los estudiantes. La universidad quisiera, por ejemplo, nosotros quisiéramos ayudarlos más, pero no podemos. Nosotros hicimos un análisis con la conciliatura y solamente llegamos a ofrecerles un 5% de descuento porque no podemos más. La universidad no debe nada. La universidad está al día, no le debe ni un peso a ningún banco, a ninguna entidad financiera. Tiene garantizada la universidad por este semestre que sigue, pero si hace un descuento adicional, le causa perjuicio. Por eso no lo estamos haciendo. Pero sí es bueno que haya acompañamientos. Ayer escuchábamos al señor director del ICETEX en los ofrecimientos de apoyo, y yo creo que hace falta darle bastante publicidad a dichos acompañamientos. Él, por ejemplo, nos decía que el ICETEX está prestando a 0 interés, tanto en su financiamiento directo como en la administración de fondos, en los cuales el ICETEX no presta de su plata, sino de fondos especiales de las entidades territoriales
y que ese financiamiento puede llegar a ser totalmente condonable o parcialmente condonable, y que el financiamiento del ICETEX es condonable hasta en un 25%, y que van a ampliar los plazos de pagos y todo eso. Pero eso yo creo que necesita mayor publicidad. En lugar de hacer algunas publicidades que no se necesitan, esa es muy importante, porque los muchachos están en este momento en una gran incertidumbre. Lo que dice el doctor Burgos del problema de la nómina. La nómina se ha caído, el desempleo ha crecido. Yo creo que debe estar más alto que el 19% del que él nos hablaba, porque es que las empresas están cerradas y hay ciudades donde no han podido empezar. Hay otras donde ya están trabajando, pero hay unas donde no han podido. Y la gran informalidad que existe en el país, no se ha medido el impacto tan grande, y yo creo que ese impacto es mucho más de lo que aparece de acuerdo con la simple percepción. Yo creo, como dice la UNESCO, que el impacto de corto plazo sí se ha analizado un poco y hay datos para analizarlo, pero que el impacto de mediano y largo plazo no se ha medido porque no existen algunos parámetros para poder hacer esas mediciones, y tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que el acompañamiento del gobierno a las universidades tiene que ser mayor para que podamos hacer una mejor performance, con que logremos que la educación como proceso académico resulte favorecida. Claro que sí. Doctor Burgos está con nosotros. Lo veo por ahí. ¿Sí está con nosotros? ¿Doctor? Doctor Burgos. Debe ser que se retiró un minutito. Se nos perdió por un instante. Ok, ya sí, me oyes, no, ahí Marta. está. Ahí está. ¿Doctor Gabriel? Sí, sí. Listo, doctor Gabriel. Doctor Gabriel, mientras se enciende la cámara para poder verlo, le pregunto, y esto es algo que también nos están preguntando ya desde el live, y es, pues, como vemos la cosa, que ya hay recomendaciones hasta de la UNESCO, que hay una crisis que se necesita, que es evidente, que no necesitamos decirla, pues, ni tampoco agremiarnos para mostrarla porque es tan obvia, no está teniendo el ministerio una actitud bastante, digamos, por no decir omisiva, pues porque en este momento ya debería existir una regulación. ¿Cuál sería, digamos, primero que todo, cree usted que existe una actitud, digamos, un poco pasiva por parte del ministerio en este momento? ¿De qué manera lograr que haya una normatividad pronta como se requiere? ¿Y cuál sería la normatividad deseable en este caso? ¿Qué opina usted? Mira, Marta, lo que pasa es que estamos en una situación de incertidumbre que nadie sabe qué va a pasar. Es decir, tomar decisiones a mediano plazo es dificilísimo. Hay que ir analizando la situación día a día. Y yo creo que esta situación nos tomó, por supuesto, sin preparación a todos. Y si uno vemos que todo el mundo se queja del gobierno porque no toma decisiones en el punto de vista de salud y en el punto de vista económico, pues en el punto de vista de la educación, pues también hay un desconcierto, una incertidumbre muy grande. Yo sí creo que el ministerio tiene que tomar medidas rápidas, especialmente de apoyo financiero o a los estudiantes o a las universidades privadas, porque es que tenemos que recordar que el 50% o más de los estudiantes que van a la educación superior en Colombia van a la universidad privada. Y una fuga masiva o una deserción masiva de los estudiantes pues va a hacer mucho daño, no solo en este momento, sino en el mediano y largo plazo, porque la educación superior es la base del desarrollo de los países. Entonces yo lo que encuentro es desconcierto, preocupación, y sí creo que el ministerio tiene que tomar medidas rápidamente, pero creo que deben girar fundamentalmente
alrededor de recursos financieros, porque al fin y al cabo las universidades son autónomas y dentro de esa autonomía tienen la capacidad de modificar sus programas y ajustar y de acomodarse, pero el tema financiero sí es un tema muy complicado porque también les recuerdo que la financiación de las universidades privadas viene toda de la matrícula. Y si no hay matrícula, si no hay estudiantes, no hay recursos. Y si no hay recursos no puede haber educación y mucho menos educación de calidad. Entonces yo sí creo que hay que intervenir en ese campo, que es un campo dificilísimo porque es un campo en el cual todos los sectores de la sociedad están pidiendo apoyo. Pero la educación superior no es solo un derecho fundamental, es para el futuro del país, es fundamental también, no solo para la persona como persona, sino para el futuro del país. Ese es mi comentario. Pero doctor, ¿y qué hacer si no hay reglamentación? Es decir, por aquí en las redes sociales están diciendo incluso, ¿valdrá la pena agremiarse, hacer asociaciones, presionar para que exista una reglamentación? Porque pues a la fecha no la ha habido y pues ya llevamos pues casi 2 meses o un poco más de aislamiento. ¿Qué hacer en este caso? Existen asociaciones de universidades, existen asociaciones de rectores que tienen que conversar con el ministerio y con el gobierno para decirle, mire, el tema es que si no hay apoyo a los muchachos, que es el apoyo a las universidades, pues va a haber instituciones que van a tener que suspender pagos y cerrar. Y eso sería terrible para la educación superior, que una institución de educación superior tuviera que fracasar por falta de matrículas y por falta de recursos. El Estado no puede, Colombia no puede darse ese lujo. Entonces tiene que haber un movimiento de los rectores, de las universidades, de ACIET, de todas las instituciones que agrupan de los mismos estudiantes al gobierno y al ministerio para que suministre recursos a las universidades. Porque es que hay que decirlo, con excepción de muy contadas universidades que yo creo que no caben en los dedos de una sola mano, que tienen suficientes recursos, las demás están en el día a día, dependiendo de sus matrículas. Y si tienen una fuga masiva por deserción, pues van a tener que cerrar sus puertas. Y ese sería, como ya lo dije, una tragedia para el país. Claro, uno ve que, digamos, universidades como el Externado, como la Javeriana, como los Andes, de alguna forma han solucionado, pero pues uno dice, tienen el músculo financiero. La cuestión sería aquellas universidades tecnológicas en las regiones, digamos, aquellas que no son grandes universidades, sino más bien pequeñas, ¿en qué tipo de situación están? No, y otro tema, Marta, las universidades que van a afectar son las que atienden, y ya lo dijo el doctor Marco Tulio, a los estudiantes de más bajos recursos o a los colombianos de más bajos recursos, y a las que atienden en las regiones que es donde están los de menos recursos. Esas universidades son las que van a padecer una crisis económica y a ellas hay que apoyar. Por eso las universidades grandes primero atienden al segmento de la población que tiene más recursos, ¿no es cierto? A las Andes, la Javeriana, el Externado, el Rosario. Eso hay que decirlo. Y ellas de alguna manera sortearán su situación financiera. Pero yo me pregunto de las universidades que atienden a los estratos bajos, Uniminuto, la Gran Colombia y tantas pequeñas instituciones que con tanto esfuerzo se han hecho en las regiones que pueden padecer una crisis económica por la situación, ¿verdad? Que ese es el tema para mí fundamental y ese es el tema donde hay que llevar el apoyo del Estado a través del Ministerio, a través del ICETEX, a través de Mindeter, a través de todos esos instrumentos que tiene el Estado para apoyar, porque sí es muy importante apoyar el empleo, pero la educación. Entonces, esa es mi reflexión por esta crisis que estamos pasando y por esta incertidumbre, porque que desgraciadamente nos está pasando a todos y en todos los sectores. Bien, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Doctor Pedro, cuénteme, porque ya voy con el tema jurídico que más nos gusta. Es que, bueno, con el tema de la deserción, ¿no? Hay que recordar varias cosas ahí, un tanto jurídico. Lo primero es que, digamos, quienes nos escuchan deben tener claro
que las instituciones de educación superior son autónomas para fijar el valor de los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir, ¿no? El incremento del valor de los derechos pecuniarios sí está de alguna manera reglamentado, en tanto deben informárselo al ministerio, y cuando ese incremento es superior al IPC, deben presentar una justificación y el ministerio la revisa, la evalúa y lo autoriza, ¿no? En ese orden de ideas, también son autónomas para determinar con responsabilidad, como lo decía el doctor Marco Tulio, financiera, aquellos estímulos o aquellos beneficios de tipo económico que les van a dar a sus estudiantes de acuerdo con la capacidad, por un lado. Y por otro lado, se me ocurre, escuchando al doctor Burgos, por ejemplo, que esa, digamos, esa deserción que se va a venir, por supuesto, porque, digamos, ya he escuchado datos de 50% de deserción, o de reducción de nuevos estudiantes, pues es ahí donde de pronto el ministerio puede, digamos, establecer algún tipo de reglamentación o de fomento, en el sentido de, por ejemplo, promover la movilidad, ¿no? Esta crisis económica, por ejemplo, va a traer la necesidad de que las familias se emigren de un lugar a otro, con ellos sus hijos y con ello entonces los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer programas de fomento de la movilidad estudiantil, de la homologación de los estudios parciales cursados y aprobados en otra institución de educación superior. Es decir, va a tener que hacer grandes esfuerzos para consolidar lo que llamamos sistema, ¿no? Y no que cada institución actúe un poco aisladamente, sino que por intermedio del ministerio se logre realmente crear un sistema de educación superior que le permita a los estudiantes y a las propias IES seguir prestando el servicio, recibiendo nuevos estudiantes y evitando que los que están se retiren, y que si en caso se retiren tengan la posibilidad de irse para otra o de volver, ¿no? De regresar al programa académico. Claro. Doctor Pedro, pero bueno, digamos, de cara ya al tema jurídico que mucha gente se pregunta y que de verdad genera mucha inquietud, es el tema contractual. Porque supongo que en esta oportunidad o que en este momento todos los estudiantes están haciendo, o la mayoría de estudiantes están haciendo preguntas como, a ver, yo pagué un programa presencial y ahora estoy teniendo uno virtual, o bueno, uno dictado a través de una TIC, pero en realidad yo pagué un programa presencial y esto es una modificación de las condiciones del contrato, digamos, hablándolo desde el contrato que hay entre la universidad, la institución y el estudiante. Otros seguramente dirán, estoy en todo mi derecho de retirarme y de no seguir adelante, pero algunas universidades, por ejemplo, creo que entiendo que cobran o les cobran una multa por suspender o por retirarse en determinado tiempo. Entonces, sí, yo creo que lo sabe mejor usted, doctor. Y lo otro es, pues finalmente, las personas que no tienen los recursos suficientes o no tienen el acceso a Internet suficiente como para recibir esas clases, pero ya pagaron, ¿cómo hacer con esa situación, ¿no? Digamos que seguramente estas serán algunas de las preguntas que los estudiantes normalmente hacen, y entiendo, y seguramente a usted, doctor Pedro, que maneja completamente este tema, seguramente le habrán llegado muchas más. ¿Cómo resolver esas situaciones desde el punto de vista jurídico? Pues porque en realidad estamos hablando de un contrato, independientemente pues, de que esa institución educativa regulada por ministerio y demás, registro calificado, derecho fundamental, servicio esencial, pero más allá de esto, también es un contrato entre estudiante e institución. Sí, Marta, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que el régimen de la educación superior no regula el contrato de matrícula. Tal vez solo hay una norma en la Ley 30 de 1992 que dice que el contrato, o que se entenderá que es estudiante aquel que tiene una matrícula vigente. Es decir, que desde el punto de vista legal solo está el hecho de que lo que le otorga formalmente el estatus de estudiante a una persona es tener un contrato de matrícula vigente. Sin embargo, pues hay jurisprudencia que dice que el contrato de matrícula, que la matrícula es un contrato en virtud del cual una institución de educación superior se obliga a prestar el servicio en las condiciones de calidad ofertadas y aprobadas a través digamos, del sistema de aseguramiento de la calidad o del registro calificado que ya lo hemos mencionado, y el estudiante a cursar el programa
al cumplimiento de las normas internas de la institución de educación superior. En esas normas internas que expiden en uso de su autonomía, en su facultad autorreguladora, y que por lo general se concretan en el reglamento estudiantil, en el manual de convivencia, etcétera, están allí previstas lo que uno en un contrato, digamos, de otra naturaleza llamaría estipulaciones o cláusulas, ¿no? Lo que pasa es que están, digamos, redactadas en términos de un reglamento interno de cada institución que se llama reglamento estudiantil o régimen de los estudiantes. Es allí entonces en donde se establecen todas ese tipo de vicisitudes que se presentan en el curso de un programa académico. Suspensión de estudios, aplazamiento, no inscripción de asignaturas, etc. Ahora, uno en principio podría decir que sí, se cambia, digamos, la forma o las condiciones de calidad que se le ofertaron al estudiante, pero también hay que advertir que ese cambio no es un cambio arbitrario por parte de las instituciones de educación superior, sino que está justificado justamente en unas circunstancias excepcionales que la obligan a hacer esos cambios, porque sería más gravoso, y lo que creo yo no sería aceptable desde el punto de vista jurídico, decir que lo deseable es la suspensión del servicio. Como no puedo ofrecerle presencialidad, en términos de presencialmente el programa, entonces tome, le devuelvo la plata y no más, no. Las instituciones están obligadas, en el marco de esa misma autonomía y de la responsabilidad que le asiste, no solamente con los estudiantes, sino con la sociedad en general, de continuar prestando el servicio. Creo yo que la única forma para no hacerlo es porque también en el marco de su autonomía determinen que no tienen la capacidad para hacerlo en términos de una calidad razonable y que están atentando contra la idoneidad de quienes van a egresar de sus instituciones. Y en ese sentido pensaría que lo que corresponde es informar esa circunstancia al ministerio para que con su acompañamiento, que en últimas es el ente regulador, rector, el que en cabeza del ministerio está la función suprema de inspección y vigilancia, se adopten las medidas. Y, por ejemplo, se tomen decisiones como la de la transferencia de los estudiantes a otras instituciones de educación superior, etc. Ahora, por supuesto que lo más encontrar en un reglamento estudiantil o en un régimen de estudiantes actual o, digamos, o anterior a la pandemia, pues que dé respuesta a esta seguramente avalancha de solicitudes de descuentos, de suspensión, de tal. Yo lo que pienso es que la institución tiene que tomar decisiones en términos de la razonabilidad de cada caso concreto. Por ejemplo, no es lo mismo un estudiante que diga, no quiero continuar estudiando porque no me gusta, al estudiante que diga, no puedo continuar estudiando en estos términos porque donde yo resido no hay internet, o porque no tengo el dispositivo tecnológico que me permita cursar el programa. En ese caso, yo creería que la institución tiene que sopesar esa situación y, digamos, tomar medidas como, por ejemplo, aplazar, permitirle al estudiante que aplace el curso del programa para que en el siguiente periodo, cuando llegue la normalidad, pueda continuar y lo que ya pagó, pues se le tenga en cuenta. Y en un caso extremo, en una situación extrema, pues la devolución del dinero, pero creería yo que ese ya es el caso más extremo por justamente lo que hemos hablado, doctora Marta. A las instituciones de educación superior hay que protegerlas. Las instituciones están haciendo mucho esfuerzo para prestar el servicio, para prestarlo en los términos de calidad posibles. Y seguramente, como lo dijo el doctor Marco Tulio, adelante, cuando la normalidad llegue, tomarán las medidas necesarias para suplir aquellas faltas o deficiencias que no se pudieron, que se presentan por esta situación. Cursos nivelatorios, tutorías personalizadas, acompañamientos extracurriculares, qué sé yo, cualquier cosa de ese tipo en el marco de esa autonomía y de la naturaleza de cada programa. Entonces, este tipo de contratos, Marta, de matrícula, es un contrato pues completamente sui generis, porque se trata, sí, de un contrato bilateral y sinagmático, si tú quieres, pero es un contrato que, como lo han dicho aquí, encierra la prestación de un servicio
que es público y que no solamente afecta al destinatario puntual del servicio, sino al país, porque de este servicio depende el desarrollo, el interés general. Además, encierra derechos fundamentales, pero también está en el marco de una cuestión, de una facultad o de un derecho que tienen las instituciones que se llama el de la autonomía universitaria, que es el que finalmente las protege, en este caso, de mantener su solidez financiera. Los estudiantes, salvo pues casos que seguramente se presentan, deben entender que el hecho de que el programa pase de presencial a un tema remoto no implica que haya una disminución de los costos en que tiene que asumir la institución. La institución tiene que seguir pagando a los docentes, la institución tiene que seguir con su infraestructura física, es más, tiene que invertir ahora en una cantidad de medios tecnológicos. Es decir, yo creería que las instituciones, al contrario, entran en un costo adicional no previsto. Y no por ello la institución, porque digamos que si uno pone la cara de la otra moneda, la institución también podría argumentar en caso por situaciones de equilibrio contractual, que entonces va a incrementar el valor de la matrícula. Lo que pasa es que no he escuchado ninguna que diga eso, porque pues no es razonable tampoco, ¿no? Pero fíjate tú que es en cada caso concreto que la institución de educación superior, claro, con una normatividad interna que he dicho que debe ser excepcional también, que fije unos parámetros para que esas decisiones sean objetivas, que correspondan a criterios, digamos, razonables, plausibles, pues tomen las decisiones. Conozco casos en los que han decidido prácticamente aceptar el aplazamiento del periodo académico, del semestre, a todo aquel que lo pida con una argumentación razonable de imposibilidad de seguirlo haciendo, ¿no? Como otras que tienen digamos, la posibilidad de decirle, es por falta de computador, tome, aquí está el computador, es por falta de internet, tome, aquí está su SIM card con internet. Depende de esos tipos de cosas. Es decir, si la institución tiene la capacidad de solventar aquella causa que es la que fundamenta la petición del estudiante, bienvenido sea. Es decir, aquí hay que acordarse que lo importante es que continúen los estudios. De ahí para adelante, pues, ya entrará en juego, como lo han dicho aquí, pues las ayudas del gobierno nacional, que creo yo que son necesarias. La deserción es un tema complejísimo para las instituciones desde el punto de vista financiero, porque es una bola de nieve. El hecho de que en un periodo académico que tenían previsto tener 15, 20 estudiantes queden 5, es gravísimo para una institución de educación superior porque continúan con los mismos costos. Entonces creo yo que en el caso de la matrícula, doctora Marta, hay que tener en cuenta autonomía universitaria, reglamentación interna, que entre otras cosas las estudiantes se obligan a cumplimiento, que se trata de un servicio público esencial, que encierra el ejercicio de derechos fundamentales. Hay jurisprudencia que dice, en algunos casos muy concretos, sobre todo en sede de tutela, que debe continuarse prestando el servicio o que debe otorgarle el título pese a que el estudiante no ha pagado algún derecho peculiar, cuando demuestre su imposibilidad de hacerlo y el cumplimiento de los requisitos académicos. Pero digamos que uno también podría decir que la fuerza mayor, digamos desde el punto de vista jurídico, la fuerza mayor es lo que le impide a la institución prestar el servicio de manera presencial, pues debido al aislamiento. Y por eso es que tiene que prestarlo de manera virtual. Pero como todo el mundo dice, listo, la fuerza mayor, perfecto, pero esto no puede durar eternamente. Es decir, cierra este semestre, seguramente cerrará, digamos, todas las clases por Zoom todavía o por todas las herramientas tecnológicas, pero para el siguiente, y si esto sigue permaneciendo en el tiempo, ¿también están justificados con la fuerza mayor? Es la pregunta. Pues digamos que en la medida en que las circunstancias de aislamiento social decretadas por el gobierno nacional permanezcan, pues hay una orden de autoridad competente que impide la prestación del servicio en los términos de presencialidad y la institución está exenta de responsabilidad, fuerza mayor o caso fortuito. Claro, la fuerza mayor o caso fortuito creo yo que en este caso es para prestar el servicio en términos de presencialidad, pero no para no dejar de prestarlo. Habrá casos concretos, instituciones que que estaban en una situación muy difícil, qué sé yo, en que además podrá haber un caso fortuito, una fuerza mayor, que les permita no prestar el servicio.
pero como te digo, en ese caso creo yo que hay que comunicarse directamente con el ministerio tendrá que adelantar las acciones, así sea la de posibilitar, crear puentes de comunicación con otra institución para transferencia de estudiantes. Bueno, vamos entonces ahora con varias preguntas ya para cerrar, preguntas que vienen del público. Entonces, al doctor Marco Tulio le pregunto lo siguiente. Es una pregunta que hace el señor Arturo González. Él dice que hay un impacto también en los docentes, porque muchas veces los docentes tienen ahora, digamos, una situación compleja, tanto porque tienen que ahora desarrollar sus labores en herramientas de comunicación que pues antes no las tenían o digamos que no las usaban y ahora es su día a día, como digamos, y en eso el tema de capacitación, como porque muchas veces resulta más demandante para el profesor, pues porque tiene que pasar informes y digamos hacer una cantidad de gestiones que antes no tenía que hacer por cuenta de esta situación. ¿Cuáles han sido, digamos, los retos más importantes, los desafíos más importantes que usted ha conocido en este tiempo, señor rector, respecto a esa situación o esa posición del docente y cómo buscar resolverlos y solucionarlos? Bueno, yo creo que en este caso, Marta, es muy importante que los profesores y la institución sean flexibles en su desarrollo de vínculo. Yo creo que los profesores de la Gran Colombia, por ejemplo, fueron muy generosos en ponerse a estudiar inmediatamente todo lo que necesitaban para poder hacer el acompañamiento remoto, lo están haciendo, y la universidad también fue generosa en acompañarlos, en prestarles todas las posibilidades para su trabajo y en mantener su nómina y no quitar ninguno de los contratos de trabajo, y les ha estado pagando juiciosamente su nómina. Entonces, ese esfuerzo, lo que pasa es que sí, evidentemente, como miramos al comienzo, hay lugares donde en el hogar no hay sino uno o dos computadores, y entonces el trabajo y el estudio de los hijos y las necesidades de la internet, entonces a veces eso es bastante grave. Pero nosotros no hemos tenido ningún problema con nuestros docentes, todos han estado trabajando de la mano con la universidad. Yo como rector de la universidad les dije que fueran flexibles en todo. Si por ejemplo un estudiante no se puede conectar por la plataforma Zoom, pues puede enviarle correos electrónicos, puede hacer con él charlas por el WhatsApp o charlas por foros que se armen, muchas cosas. Pueden ponerse trabajos en equipos para que ellos se conecten con sus compañeros y puedan trabajar. Hay que ser muy generosos en facilitar el proceso de aprendizaje y ser muy solidarios. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que tanto docentes como estudiantes, como la administración de las instituciones de educación superior, seamos expresión pura de la solidaridad. Yo creo que aquí voy a llamar la atención porque se está utilizando un término muy en boga que es de la naturaleza de los metales, que es la resiliencia. Ese término no lo deberíamos utilizar para los seres vivos, porque ese término es como los metales se adaptan a una fricción del calor o del metal mismo y aguantan la maleabilidad. Pero nosotros en los seres vivos la palabra que tenemos que utilizar es la longanimidad o la magnanimidad o la comprensión, que es lo que nos permite acompañarnos y entender las circunstancias que se nos han presentado, que fue muy disruptiva, fue una circunstancia abrupta que nos llevó a enfrentarnos a una pandemia que la gente no la esperaba. Las naciones más desarrolladas no la esperaban, la han sufrido también, incluso en un mayor grado que nosotros, pero esto es importante para que nosotros seamos cada vez más generosos en la forma de tratar a los demás. Yo creo que la construcción
de comunidad está por encima de la construcción del saber. El conocimiento no es otra cosa que un aprendizaje para saber adaptar el mundo al hogar del hombre. Y ese hogar se construye en relación con los demás, en la relación fraterna con los demás. Y yo creo que esa formación hay que desarrollarla, eso es lo que se llama la formación integral, y yo creo que parejo a la formación disciplinar hay que enseñar que estamos viviendo en una comunidad de hombres y que esa comunidad nos permite entender al otro, dialogar con el otro, respetar al otro, entender la pluralidad de entendimientos, la interculturalidad, que es muchas veces una normativa distinta que tenemos que también aceptar. A uno le dicen que cuando vaya a algún sitio se comporte como ve que se están portando los de allá, porque uno muchas veces lleva su propia culturalidad y esa de pronto no es la que está en el lugar que uno está visitando. Eso es importante. Yo creo que este es un momento de aprendizaje y así tenemos que nosotros hacerlo. Ahora, a mí me parece lo que decía Pedro es importante. Yo creo que el ministerio sí debería sacar un decreto extraordinario que regule un poco la relación de las IES con el ministerio en su condición, porque de todas maneras nosotros sí tenemos autonomía y podemos ajustar procesos y la parte financiera tenemos autonomía, pero tenemos un registro calificado que dice que es presencial y eso lo tenemos que cumplir. Lógicamente se presenta el problema de la pandemia, de la COVID-19 y entonces el ministerio a través de una circular nos permite ajustar nuestros procesos a acompañamiento remoto con el ánimo también muy loable de acompañar el proceso y de no retardar los procesos porque eso afecta a cada una de las personas que están en el proceso académico. Y por eso las universidades hicimos el esfuerzo para hacer eso. Y todos debemos poner, como dice Mocus, todos debemos aportar nuestro granito de arena para que eso funcione bien. Y como les decía al comienzo, la universidad estará presta para que al final del proceso de acompañamiento remoto, si existe alguna necesidad por parte de nuestros estudiantes o por parte de nuestros docentes, estaremos sentándonos a ayudarlos de manera solidaria como nos corresponde. De acuerdo. Doctor Gabriel, viene una pregunta del señor Guillermo Soto, o bueno, de Guillermo Soto, del joven Guillermo Soto, que dice lo siguiente. Aunque en Colombia ya existen programas de formación profesional hace tiempo de forma virtual o semipresencial, ¿qué tanto afectará la calidad en nuestros futuros profesionales, teniendo en cuenta que muchas carreras deben realizar sus pasantías o prácticas en forma presencial? Casos específicos como medicina, ingeniería civil, arquitectura, entre muchas más. ¿Qué plan de acción se debe tener para validar estas prácticas por parte de las instituciones de educación tecnológica y superior? Buena pregunta. Nosotros lo que tenemos que entender es que el mundo está viviendo una revolución que comenzó a fines de los años 90 y se ha venido incrementando en estos primeros 20 años de este siglo, que es la revolución de las telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías de información. Tal vez desde la época de la invención de la imprenta no se presentaba una revolución como la que estamos viendo. Y esa revolución pues está afectando fundamentalmente a la educación, porque la incorporación de las nuevas tecnologías está cambiando todo el modelo clásico de la educación de maestro-alumno. Eso ya cambió y está cambiando. Ya el papel del maestro no es el del dueño de la verdad, sino tiene que ser el papel de un guía. Ya el estudiante tiene que ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Y eso, pues, lo está cambiando el uso de las nuevas tecnologías. Y las universidades tienen que, y no, pues no solo las universidades, todos los sistemas de educación
tiene que cambiar y tiene que ir cambiando para adaptarse a esa revolución. Y por supuesto, no solo es la incorporación de las tecnologías, no solo es el aprender a usarlas, sino que el docente tiene que entender el cambio de su rol. Y ese es un proceso complicado porque las tecnologías se desarrollan más rápidamente que lo que el docente o el estudiante aprende a utilizarlas. Es una revolución que va para bien de todos. Miren ustedes que hoy ya no hablamos del campus universitario que está limitado por unas paredes, sino hoy el campus es todo. Un muchacho que se incorpora a un programa virtual no tiene que estar en Bogotá o en Bucaramanga, puede estar en Miami, puede estar en Quito. La limitación para que el estudiante vaya a la educación superior no está limitada a un segmento de la población que va de los 18 a los 24 años. Hoy uno puede ir a la educación desde los 18 hasta los 60 o 70 años, porque las nuevas tecnologías han permitido eso. Ahora, ese es un reto muy grande para todo el sistema de educación superior, y las universidades y los colegios tienen que irse adaptando a ese proceso, y los docentes también. Ahora, es un proceso que tiene que ir realizando paulatinamente, porque la actual generación de docentes tiene que entender que tiene que cambiar, su modelo de enseñanza tiene que cambiar, el diseño de los programas tiene que ser diferente, las nuevas tecnologías permiten el uso de otros medios visuales, tecnológicos que apoyan el proceso. El estudiante no tiene una limitación de un aula, ni tampoco la limitación de un horario. La educación va a ser absolutamente descentralizada, para decirlo de alguna manera. Entonces es una revolución que nos está afectando, que es un reto, que es fundamental para el mediano y largo plazo del país y la educación, y que las universidades tienen que afrontarla con mucho cuidado. Ahora, no es un proceso tampoco que tenga que ser inmediato. Yo creo que nosotros tenemos que ir pasando por un proceso de utilizar la educación a distancia tradicional, comenzar a mezclar las tecnologías con la presencialidad, comenzar a incorporar poco a poco las nuevas tecnologías, pero es un proceso inevitable, y así como hay retos y desafíos, también hay grandes oportunidades. Pero indudablemente esta pandemia y esta crisis nos hizo entender que todo está cambiando, que las tecnologías se llegaron para quedarse, y que si la educación, que siempre ha sido muy conservadora, y la relación maestro-docente, que siempre ha sido maestro-estudiante, que siempre ha sido muy conservadora, tiene que cambiar. Y está cambiando, y tiene que cambiar por el uso de las tecnologías. Ese es un reto inmenso que ya viene hace más de 20 años impactando la educación superior en Colombia y en el mundo. Yo les recuerdo a ustedes que los primeros programas que se llaman virtuales, porque estoy de acuerdo con lo que dice el rector Marco Tulio, los primeros programas con el uso de nuevas tecnologías comenzaron en Colombia a fines de los años 90. Ya han crecido, pero tienen que multiplicarse. El concepto de campus cambió, el mismo concepto de proyecto educativo cambió. Ya la universidad tiene que acoger en sus campus virtuales a todas las generaciones. Eso es una revolución inmensa que apenas estamos comenzando a analizar, a recibir, a evaluar, y que valga la oportunidad de esta crisis y de esta pandemia para que todos entendamos, todo el sistema de educación superior entienda que tiene que incorporar tecnologías, que tiene que entender ese cambio, que el concepto de campus cambió, que el concepto de ladrillo cambió, que el concepto de bibliotecas cambió. Todo eso es lo que hay que evaluar, y todo ese es el gran reto que tenemos quienes estamos en el campo de la educación superior. Claro, de acuerdo. Gracias, doctor Gabriel. Y doctor Pedro, la última pregunta, ya para irnos, nos la hace el señor Juan David Garzón, y es la siguiente. Ahora, con la situación de pandemia y teniendo en cuenta ya la oferta de programas virtuales, pues muchas personas están haciendo sus posgrados en universidades que están fuera del país. Y entonces viene el tema de las famosas convalidaciones, ¿no? Que finalmente se tiene que convalidar ese título que está ya aquí en Colombia, y es todo un trámite. Supongo que ese trámite, doctor, usted lo lleva a cabo. La pregunta es,
Me imagino que en este momento habrá una cantidad importante de convalidaciones. El ministerio, que es quien las realiza, tendrá la suficiente capacidad como para, digamos, lograr atender todo ese tipo de demandas respecto a convalidaciones que se vienen y que pues ya uno se imagina que van a ser pues de una gran cantidad. Doctora Marta, lo primero que hay que decir es que el único trámite que no se suspendieron términos en el Ministerio de Educación Nacional es el de convalidación de títulos. Y hay que aclarar que lo que se suspendió fue, los únicos términos que se suspendieron en el marco de este trámite administrativo fue la de complementación del requerimiento de información complementaria. No así de la interposición del recurso de reposición y apelación en contra de los actos que deciden la convalidación de títulos. Lo segundo es que, digamos, para dar claridad, la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjera es un trámite administrativo que nada tiene que ver con la validez, con la existencia o la validez del título, sino con el reconocimiento que el Estado colombiano hace de ese título con el propósito de garantizarle a la sociedad colombiana que el poseedor del mismo es idóneo para el ejercicio de la profesión u oficio, sin que esté, digamos, desvirtuada de entrada la idoneidad de él. Es decir, por el hecho de tener el título, él se presume su idoneidad. Lo que pasa es que el Estado tiene que reconocer, es obvio. Lo tercero, Marta, hay que decirlo, el trámite administrativo más convulsionado, el que más situaciones problemáticas se presentan en el Ministerio de Educación Nacional es el de convalidación de títulos, porque históricamente nunca ha logrado el Ministerio resolver las convalidaciones con prontitud y con calidad. Doctor, una preguntita ahí. ¿Cuánto dura un procedimiento, un trámite de convalidación normalmente en la práctica, en la realidad? En la práctica, Marta, yo conozco trámites que llevan 4 años, para ponerte, y no uno, varios. Yo igual, Pedro, varios años. Terrible. Es realmente la afectación a los derechos fundamentales de quienes piden la convalidación de títulos. Si eso se pudiera decir, es un estado inconstitucional de cosas lo que sucede con el trámite de convalidación de títulos. No solamente por la demora histórica la demora, sino por la calidad en las decisiones que está adoptando el Ministerio de Educación Nacional. Lo que sufren quienes están cursando o quienes cursaron programas de educación superior en el área de la salud, por ejemplo, no tiene nombre. Lo que sucede con quienes cursaron programas de posgrado en instituciones extranjeras, fíjate tú, virtualmente, no tiene nombre. Son unas negaciones completamente infundadas. La norma actual establece, porque hay 3 criterios para convalidar el título: cuando la institución de cual proviene el título en el exterior es acreditada o su programa acreditado, la norma dice que debe durarse 60 días calendario. Cuando se trata de aplicar el segundo criterio, que es el de precedente administrativo, es decir, cuando con anterioridad el Ministerio ya ha convalidado el mismo título otorgado por la misma institución, se demora 120 días. Y cuando se trata de aplicar el criterio de evaluación académica, que es la inmensa mayoría, se demora 180 días. Eso no se cumple ni cerca. Pero además, ahí no se tiene en cuenta lo que el Ministerio tarda en resolver los recursos de reposición y en subsidio de apelación, que puede ser el doble de lo que se demora en el trámite propiamente dicho. Así que el Ministerio debe, porque se trata también de una, digamos, del ejercicio de derechos fundamentales. ¿A cuáles? Al de la educación, al de el ejercicio de profesión oficio, que es un derecho fundamental, al del libre desarrollo de la personalidad, al del trabajo, al de la dignidad, entre otros. Es decir, si
hay una petición ante el Ministerio de Educación Nacional que encierra muchísimos derechos tales de la convalidación de títulos. Yo conozco casos de, digamos, de poseedores de títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Autónoma de México y tantísimas instituciones prestigiosísimas a nivel mundial, norteamericanas y europeas, a quienes se les niega la convalidación de título. Tú metes en Google convalidación de títulos y quedas asombrada de las noticias, digamos, más inaceptables frente a la negación de la convalidación de los títulos. El ministerio ha cambiado, entre otras cosas, sistemáticamente la normatividad, creando una incertidumbre sobre cuáles son los requisitos, porque, pues, digamos, en el tránsito de una maestría o de un doctorado, puede haber 2 o 3 normas o resoluciones que estuvieron vigentes, y se le pide que cumpla los requisitos de la última. Cuando él ingresó a ese programa 5 años atrás, y cuando ingresó, era plenamente convalidable el título, y de pronto, oh sorpresa, ya no lo es convalidable porque el ministerio ajustó allí una normativa. Entonces, yo creería allí, Marta, que el ministerio sí, de verdad, es hora ya de que le ponga coto a esta situación, solucione a través de, digamos, un tema organizacional al interior del ministerio, con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, y brinde unas orientaciones a las salas de la CONACYT, que es una comisión sectorial en donde tienen asiento los académicos dividida por salas. Yo pensaría que es necesario que haya una orientación sobre cuáles son esos criterios, sobre todo en el caso de del criterio de la evaluación académica, porque, entre otras cosas, tú lees las decisiones y tú no entiendes por qué te están negando. Es imposible presentar juiciosamente un recurso de reposición y subsidio de apelación porque es que tú no logras entender por qué te están negando, porque cuando se trata de la evaluación académica es de contrastar el programa del cual proviene el título en el exterior con los programas que se ofrecen y desarrollan en Colombia, su intensidad horaria, el número de créditos académicos, su estructura curricular. Y a ti te dicen que te niegan el programa porque no cumple con las condiciones que tienen los programas colombianos, sin decirte cuáles, en qué momento, en qué aspecto. Es decir, allí sí hay que hacer una revisión fundamental. Es el único trámite que no suspendieron términos, es decir, que están trabajando los funcionarios. Hoy en día están resolviendo las convalidaciones que evaluaron hace un año, en enero del año pasado, y de ahí para adelante, es decir, vienen. Ahí nos damos cuenta del atraso con el que están, y yo pensaría que el ministerio sí tiene que sentarse y evaluar. Hay casos concretos. Tú te metes a las redes sociales y ves grupos de estudiantes de instituciones concretas que están completamente desesperadas, muchas personas del magisterio, con lo cual no pueden ascender en el escalafón. No sé qué más decir, es decir, allí el ministerio sí tiene que hacer una reestructuración completa de ese trámite, no solamente desde el procedimiento, desde la norma, sino de los criterios claros, objetivos, para que alguien que decida estudiar en el exterior pueda hacerlo con la tranquilidad de que cuando regrese pueda ser convalidado su título, obvio, siempre y cuando el título sea un título de educación superior, otorgado por una institución de educación superior o su equivalente en el país de origen y en cumplimiento del ordenamiento jurídico de ese país de origen. Y obvio, siempre y cuando se trate de un programa académico con calidad. Claro, de acuerdo. Bueno, pues doctores, muchas gracias por asistir a la cita. De verdad que uno charla muy bueno con ustedes y además aprende. Y bueno, hoy creo que el principal apaleado fue el ministerio. Doctor Burgos, menos mal no está en este momento en el ministerio, porque habría sido el gran... Definitivamente la conclusión es que se requiere una regulación urgentemente. Y bueno, seguramente con el paso del tiempo tendremos otros escenarios. Vamos a ver si de pronto podemos estar en una segunda oportunidad y seguir hablando de este tema que de verdad vale la pena analizar tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista jurídico. Muchísimas gracias, doctor Marco Tulio. Gracias por venir.
Muchas gracias, Marta, muy amable, estaré pendiente. Bueno, Gracias. doctor Gabriel Burgos, Muchas gracias, por muchas asistir. gracias, Marta, muy amable, fue muy interesante y por supuesto nos quedan miles de temas para atacar ahí en este campo, pero bueno, muy interesante y Gracias. ojalá podamos repetir esta reunión. Claro que sí. Y doctor Pedro, muchísimas gracias. Gracias por asistir, No, gracias Marta. por compartir sus conocimientos también. No, Marta, a ti muchas gracias y al doctor Marco Tulio, al doctor Burgos, muchas gracias. Un saludo y a todos los que nos escucharon, un abrazo. Feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias Bueno, también a todos ustedes. gracias y a todos. Los esperamos el próximo jueves. Otra vez volvemos los jueves a las 5. Esta vez vamos a tener un tema importante que tiene que ver con el derecho penal y la pandemia, que ya lo teníamos un poco agendado, pero entonces vamos a hacerlo ya fijo este próximo jueves. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, nos vemos. Gracias, doctores. Chao, chao. Gracias. Chao.